Estamos en la biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Estoy con Frank Báez, escritor, poeta dominicano. Frank, bienvenido a Bogotá, bienvenido a la Luis Ángel Arango. Muchas gracias. Frank vino a Colombia nuevamente, ya había estado en otras ocasiones, vino en esta oportunidad al Hey Festival de Cartagena. Frank fue seleccionado con 38 escritores latinoamericanos más como parte del programa llamado por el Hey Festival Bogotá 39. Cada 10 años se seleccionan los escritores sobresalientes menores de 39 años. Hoy vamos a conversar con él aquí en la Luis Ángel Arango. Vamos a hablar de su obra y fundamentalmente de su poesía. Frank, por un lado encuentro, después de leer tu obra, una obra que narra un mundo donde lleno de pobreza, un mundo fracturado, un mundo de migrantes, un mundo de personas sin dientes, y por el otro lado hay una narrativa de un mundo intimista y personal. Vamos a hablar de ambos, pero comencemos por ese primer mundo, que es un mundo, tu mundo dominicano, antillano, es un mundo, pero que también lo miras con sarcasmo, burla, bastante sorna. Sí, sí. Bueno, yo diría que algo que mi escritura partió un poco de saber escribir sobre mi entorno, saber escribir sobre Santo Domingo, y creo que le pasa a todos los escritores, pero a veces en el Caribe la tenemos más dura, yo diría. Eh, Quizás porque no tenemos una tradición así como tipo europea y, y tenemos quizá una tradición fragmentada de gente que toma cosas de diferentes sitios, como diferentes piezas, y las ensamblan en el Caribe. Entonces, un poco mi reto era cómo yo contaba el Santo Domingo, que no era el mismo Santo Domingo de un escritor de poetas como Manuel del Cabral o Franklin Mienseburgo, dos poetas muy importantes dominicanos, sino ya un mundo que ha entrado de alguna manera en la modernidad, ¿verdad? Y donde los referentes son otros totalmente distintos. Entonces, digamos que yo parto de eso, de qué manera puedo contar ese entorno. Y quizá la forma que yo encontré en la que me sentía más cómoda era como con el humor, ¿verdad? Un poco como tratar de comprender esta realidad que es tan fuerte, que duele tanto. La única forma en que yo la podía procesar era a través del humor, como que el humor, la ironía y quizá el sarcasmo, aunque a mí me gusta más la ironía cervantina, ¿verdad? La buena ironía. Era un poco, sí, a partir del humor, de reírte un poco de ese entorno, de esa risa que a veces uno no sabe si es tanto una risa de burla o una gente que está sufriendo realmente, como cuando tú acercas bien la cámara y te das cuenta que el tipo no se está riendo, sino que está llorando. Entonces ese punto realmente me interesaba y creo que partí de eso y ese fue el camino que me permitió seguir. Le diste nombre a las personas humildes, están en tu obra, son las personas que están en la calle, que caminan, que quieren irse, los frustrados, las personas que están atravesando muchas vulnerabilidades. Sí, bueno, también el entorno, ¿verdad? El entorno que es la realidad caribeña. Walcott hablaba de ese horizonte que uno lo mira y te llama a que te vaya. A veces no es sencillamente de que, bueno, las condiciones de que hay crisis, que es muy difícil vivir en nuestras islas, sino también sencillamente la aventura, digamos, que la aventura tiene un tinte hasta homérico de pronto. Gente que se quiere ir a buscársela como sea. Estaba en Buenaventura y conocí un montón de polizontes. Nosotros en Dominicana también tenemos esa cultura de polizonte, gente que se van en barco y llegan a destinos inciertos, porque a veces no saben ni dónde van a llegar. Hay una crónica buenísima de una escritora argentina, Josefina Licitra, de un dominicano que llega a La Plata pensando que iba a llegar a Nueva York
y acaba por allá y acaba en un psiquiátrico, una belleza de crónica y una historia desgarrante totalmente. Entonces a mí también como esa idea de la aventura, esa idea de estar abierto a enfrentarse, a mí me parece súper poético realmente. Siento que sí, que somos como gente poética, que canta, que baila, pero también que mira el mar y que trata de emularlo de alguna manera, que el mar tiene un significado y eso me parece muy interesante en las cosas que yo hago. El mar como especie de sitio que te va a llevar a otra parte, pero cómo tú llegas a esa otra parte, cómo tú la accedes, y cómo al mismo tiempo el mar te llega transformando, la idea del viajero, ¿verdad? Eso lo habla Baudelaire también. Creo que es un concepto muy cercano a la poesía, pero también a la aventura. Y la escritura es sobre todo aventura, tratar de encontrar un nuevo lenguaje, nueva forma de expresarse, y tú te embarcas en una aventura. Y a mí me gusta mucho pensar que esa aventura está muy relacionada con el mar, como los antiguos ponte exploradores, viajeros y eso. Bueno, Frank, la otra línea es la línea Frank Baez, la línea personal, un poco intimista, con tus preguntas, tus inspiraciones, tus miedos. Eh, Cuéntanos de esa, es decir, el Frank en su habitación, el Frank oyendo música. Sí, un poco más el Frank lector, ¿verdad? El Frank que viene de diferentes tradiciones literarias y de qué manera trata de encontrar su propia voz, ¿no? Es un poco eso que, o sea, un reto total. Eh, Sobre todo, tú darte cuenta cuando tú estás buscando tu propia voz y tú no estás repitiendo lo que dijo otra persona. Hablábamos de Rómulo Bustos hace poco y me acuerdo que leí La pupila incesante y lo primero que empecé a hacer fue a copiar los poemas de Rómulo, como que de alguna manera son poemas que te dan esa sensación, porque es un estilo tan único, tan... Pero entonces lo que me doy cuenta 3 días después chequeando los poemas es que es una copia. Entonces eso parte un poco de, digamos, el laboratorio del escritor, pero Claro. también de qué manera tú te vuelves consciente y te das cuenta cuando algo te está influyendo tanto que estás como rebajando un poco la voz tuya, y también cuando algo te da tanto que hace que tu voz se expanda, ¿verdad? Entonces no es como que sea malo, sino que es un proceso que tú todavía no has digerido completamente, que quizás tú te adelantaste un poco y ese Rómulo que yo digerí me va a tomar un poco darle forma y convertirlo un poquito en Fran Báez para que se expanda. Y yo lo veo un poco así la literatura. Uno va leyendo escritores que no tienen nada que ver con lo que uno plantea y de pronto lo que te enseñan son miradas, te enseñan a ver cosas, no tiene que ver ni con el mismo lenguaje, hay como detallitos que te hacen ver el mundo de una manera distinta, que de alguna manera influyen directamente en los poemas. No tiene que ver solamente con técnicas, ponte la carpintería de la escritura, sino más bien con miradas al mundo, la forma en que tú oyes una canción, la forma en que tú te acercas a una persona y la forma en que tú amas incluso. Los poetas nos enseñan eso. O sea, Neruda nos enseñó a enamorarnos y nos sigue enseñando a enamorarnos. Entonces, un poco, yo diría que teniendo todas esas influencias tan diversas que hay alrededor, ¿de qué manera tú la haces tuya y tú te haces consciente de que la estás haciendo tuya y de que esto te está dando cierto crecimiento? ¿De qué manera cuando tú estás leyendo un libro, un poemario, tú puedes decir, a mí no me gusta tal cosa, pero reconozco tal cosa? Incluso que tú puedas leer un poemario que no te gusta y tú sepas por qué no te está gustando. A mí me parece que esos son los ejercicios básicos de la escritura. Estar muy atento a realmente que no es una cuestión de que tal poema me emociona y por eso tal poema funciona, sino que hay otras cosas que están debatiéndose ahí, que están funcionando. Entonces, en ese sentido, un poco, un escritor hace como una especie de autoanálisis continuo, ¿verdad? Tú eres como una especie de laboratorio en donde tú estás probando, experimentando y viendo qué funciona, qué no funciona, para finalmente escribir el poema, hacer poesía.
Pero en esas dos vertientes hay un común denominador. Ya lo mencionaste en cierta forma al principio, Sí, el mar. Y me claro. acabas de entregar este último libro Sí, publicado en Puerto Rico, son tus crónicas y sí, llevan el título Lo que trajo el mar. sí, Hay un mar siempre en ti, tú eres un poeta que mira el mar, un poeta sentado en el malecón, sí. viendo ese mar. Bueno, sí, yo hice mi educación sentimental en Malecón, Alberto. O sea, yo vivo todavía como a 2 cuadras del Malecón. Voy al trabajo y atravieso el Malecón, que es uno de los más bellos que hay, o sea, el de Santo Domingo. Eh, y crecí en un barrio que se llamaba Miramar, fíjate de eso, en donde cuando venían los huracanes y las olas crecían, nos subíamos en los techos y tú te subías y las olas crecían tanto que lanzaban los peces a los techos de la casa y uno lo recogía y lo veía chapoteando así. Era una cuestión bien poética. Entonces el mar tiene una influencia muy directa, incluso de noche te llegaba el olor del mar que todo reconocía. Entonces, Claro, o sea, ahí, pero es un mar también particular, porque es un mar en un punto del globo terráqueo que lo hace particular. Es ese mar Caribe que es en cierta forma el constructor de una macroregión sí. que tiene unas particularidades frente al resto de grandes regiones del mundo, ¿no? Sí, y un mar joven, como yo planteo en uno de los poemas acá. Un mar joven, tú lo comparas con un mar Mediterráneo, por ejemplo, que está lleno de historia. Aquí yo siento que el mar Caribe está nuevecito, que de alguna manera estamos en un continuo empezar. Y siento que eso es lo que le aporta el Caribe, yo diría, al mundo. La energía, la juventud, ¿verdad? Como esa intensidad que tiene que ver también con el sol y todo eso. Y creo que la poesía de alguna manera debe tener eso, ¿verdad? La poesía de alguna manera debe llegar, debe tocar y debe hacerlo con ímpetu. O sea, por la realidad en que vivimos, ¿verdad? Porque aquí tú tienes este sol que tú tratas de meter en tus poemas y tú tienes ese mar que a veces está tranquilito, pero que se pone como que terrible realmente. O sea, el mar se te mete en la casa y te la lleva y todo eso. Incluso Caribe, cuando uno dice Caribe, uno, bueno, los indios Caribe eran lo que se comían a los taínos, eran terribles realmente. Y el mar tiene mucho de eso, nosotros tenemos mucho de eso, de esa violencia, digamos. Y creo que de alguna manera sí, eso debiera estar en el arte y creo que está realmente. Creo que se siente. Eh, ¿Y cómo es tu Caribe? ¿Cómo es lo Caribe para Frank Baez? Leslie Manigat, el derrocado presidente haitiano, decía, dime de qué Caribe hablas y sí. sabemos quién eres. ¿Qué es para ti esa, en esencia, esa gran territorialidad marcada por el mar del mismo nombre? Sí, el Caribe es la esquizofrenia total. A mí me parece, lo primero es que un caribeño nunca ha ido al Caribe por completo, lo que es una locura. Incluso un especialista en el Caribe no conoce el Caribe por completo. Y sencillamente porque es complicado de moverte. A veces hay islas que son difíciles de llegar. Y lo más triste es que la mejor manera de tú recorrer el Caribe es en un crucero, que eso es una locura total. O sea, es lo más barato y lo más posible y lo más antipoético que pueda haber en el mundo. Entonces tenemos esa cercanía que al mismo tiempo son distancias increíbles, en que, por ejemplo, en República Dominicana, quizá lo que tenemos más cerca es un Nueva York, que ponte que un Jamaica o que un Cuba, por ejemplo. Y yo te diría que incluso que hasta un Puerto Rico, la idea que uno tiene de unas ciudades que son prácticamente imaginadas, pero que están tan lejos y que no tienen nada que ver con la realidad de uno. Sin embargo, sentimentalmente la hacemos como nuestra y la transformamos. Y hay unos poemas que también hablan de eso, de qué manera nosotros le llevamos el Caribe al mundo, un poquito del Caribe, metemos un poquito de Caribe en Barcelona, metemos un poquito de Caribe en Nueva York y todo eso. De qué manera lo perpetuamos y metemos esas poquitas islas en esos lugares. Y, eh, y yo lo veo bien, porque creo que el Caribe, de nuevo, el Caribe
me parece que la idea del Caribe debe ser renovar el mundo. Creo que la gente va al Caribe un poco a reencontrarse y hay muchas películas que te hablan de eso, europeos que viajan al Caribe y van a buscar amores, romances que de alguna manera le den significado a su vida. Son como vampiros que van en busca como de víctimas, que le van a chupar la sangre y se van a rejuvenecer y todo eso. Y nosotros estamos para eso realmente, de alguna manera, porque yo siento... Y tú miras un globo terráqueo y estamos en el mismo centro del mundo, estamos en el ombligo del mundo. Yo lo veo así como incluso la parte sexual del mundo, son como, ponte los genitales del mundo, para ponerlo de alguna manera. Y bueno, yo creo que ya eso te representa realmente lo que somos. Y claro, eso de alguna manera se filtra en todo el arte que uno va haciendo, se filtra. Pero al mismo tiempo, el Caribe yo creo que es muy difícil tú darle la espalda al mundo, ¿sabes? Alejarte de lo que está pasando en otras realidades, en otras latitudes. A diferencia de otros países, yo creo que el Caribe no cierra las puertas o el interés por saber lo que está ocurriendo en otros lados. Y así tú tienes influencia de Walcott, tú tenías influencia de escritores rusos, de García Márquez, de escritores japoneses. O sea, realmente el Caribe, o ni te digo de Lezama Lima, el Caribe se nutre del mundo al mismo tiempo y no cierra nunca las puertas. Y de pronto no hay una forma de contar el Caribe, porque el Caribe es tan múltiple, tan heterogéneo, que es tan difícil definir. Y yo quizá mi Caribe sea el Caribe de mi barrio en el que yo crecí, que es un barrio pequeñito, era un barrio de profesores universitarios, un plan que había en esa época de los 80 allá en Dominicana. Quedaba cerca de una fábrica, se llamaba Metaldón, que se suponía iba a ser la gran fábrica del Caribe, la gran fundidora de metales. Claro, no llegó a hacerlo, ya la van a derribar. Y que teníamos el mar enfrente, que jugábamos con eso, que pensábamos que el mar se iba a meter un día y nos iba a llevar a todo, porque a veces veíamos, y a veces jugábamos con que veíamos la espuma del mar saliendo de las alcantarillas y toda esa cosa, y que el mar venía atrás de nosotros. Entonces, y que, por ejemplo, en las verjas de la casa tú te acercabas y lamías las verjas y sentías el salitre. Ese fue el sitio donde yo crecí, y eso yo creo que de alguna manera tú siempre lo llevas adentro. Y el Caribe mío, siempre que yo busco inspiración, siempre que yo pienso en el Caribe, incluso viviendo en otro barrio, porque yo sigo viviendo en Santo Domingo, pero siempre que necesito inspiración, siempre que necesito algo genuino, voy a esa infancia caribeña de tener el mar enfrente y de que el mar de alguna manera sea el centro de operaciones de lo que pasa en la vida de nosotros, ¿verdad? Y ahí está todo. Es la infancia, en alguna manera, como una especie de yacimiento donde tú recoges esos tesoros que van a ser tu vida en lo adelante, yo creo, por la intensidad que tú estás viviendo en ese momento de tu vida, la manera en que tú ves el mundo, que tú lo ves todo como nuevo. Y vivir frente al mar a mí me parece que bueno, que me dio esta vida así como tan alocada, pero también al mismo tiempo yo diría como intensa, y me dio la poesía, ¿verdad? Para cerrar esta conversación, me gustaría que puedo pedirte que le leas a nuestros escuchas algunos de tus poemas. Claro, claro. Voy a leer sobre el Mar Caribe, ya que hemos venido hablando sobre eso. Voy a leer primero, este poema se llama Sirenas, y dice: las sirenas del Mar Caribe cantan con la misma potencia que la de las coristas en los atrios de las iglesias de Harlem. Si quieres oírlas, ven de noche a los arrecifes del malecón y aguza el oído. Cuando llegue el momento adecuado, la brisa marina y las olas te traerán su canto. El mar golpeará los arrecifes como congas y timbales, y las estrellas en lo alto irán soltando un tintineo de plata. Si tienes suerte, puede que hasta se alce la luna con su saxofón. Y otro poema que se llama Breve conversación con el Mar Caribe.
que yo escribí en un momento que estaba un poco alejado del Mar Caribe, porque estaba de viaje. Estaba en el Medio Oriente cuando eso. Por eso las referencias. Está en terceto, que me parece la manera en que hablan las olas del Mar Caribe, por lo menos las que llegan a mi barrio. Breve conversación con el Mar Caribe. Te cuento que el otro día conocí al mar Mediterráneo y fue un poco como conocer un actor olvidado. Caminé por el malecón oyendo sus olas que sonaban como la tos de un Joe Pesci asmático. Aunque más que un actor olvidado, el mar recordaba las momias que exhiben en el Museo del Cairo. Nada que ver contigo, Mar Caribe, que esta tarde tienes tanto vigor que parece que vienes del gimnasio. No sé si te prefiero cuando te tiendes manso y reposas como un león en medio de la pradera, o cuando te enfureces y ruges e intentas sodomizar la costa a la manera de Marlon Brando en El último tango en París. Los pelícanos y las gaviotas se te escurren de los dedos cuando intentas atraparlos. Es como si te quisieras salir del lecho, pero tus cadenas te sostienen con tanta fuerza que no te queda de otra que gritar y despotricar. Di la verdad. ¿No te molestan los cruceros con ancianos y toda esa basura que te arrojamos? Te hemos envenenado, contaminado. El año pasado tus costas tenían tantas algas que parecía que en nuestras playas un turista te contagió la sífilis. Yo me dije, esto se ve feo, y me pregunté si este no era el fin. Pero en vez de mandar un tsunami y desquitarte de nuestras ciudades y borrar del mapa a Miami, volviste a pacer tu rebaño de olas que balaban en paz y en armonía a lo largo y ancho de la costa. ¿Qué más te digo? Eres el mar de mi infancia. Me he pasado la vida descifrando tus palabras. Ambos hemos envejecido, pero a pesar del paso del tiempo, sigo viniendo a este arrecife a conversar contigo con la misma inocencia de cuando era niño y paseando por tus playas recogí una caracola y me la llevé al oído y tú me hablaste por primera vez. Muy bien, muchísimas gracias. Por último, quiero decirte que las puertas de esta biblioteca estarán siempre abiertas Gracias. para ti. Esta es tu casa y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes y realmente aquí en la biblioteca contigo me siento como en casa y me siento como en el Caribe, aunque estemos en Bogotá. Placer.